Buenos días a todos y bienvenidos a la plataforma de diagnóstico por imagen y tratamiento. Hoy tenemos como ponente a Laura Martos, una brillante residente que tenemos en el Hospital Josep Trueta de Girona y que nos va a revisar un tema atípico pero muy útil, yo creo, por lo que estamos comentando anteriormente, ¿no? Porque para que el informe tenga valor tenemos que saber exactamente qué es lo que quiere el clínico, y en esta ocasión pues Laura ha revisado cuáles son los ítems importantes, qué es lo que tenemos que aportar nosotros cuando nos piden un informe prequirúrgico de un estudio de aorta abdominal. O sea que Laura, por favor, cuando te quieras, adelante. Vale, muchas gracias, Víctor. Bueno, pues como ya han dicho, pues soy Laura y soy residente del Hospital Trueta y voy a hacer un poco de revisión sobre los parámetros importantes en un informe prequirúrgico de patología aneurismática de la aorta abdominal, y luego ya para acabar pues hablaré un poquito igual de complicaciones y tal, si da tiempo. Para empezar, bueno, como he dicho, un poco de resumen. Primero haré un poco de introducción, hablar un poco de la patología de la que vamos a hablar, la importancia de las técnicas de imagen y qué papel tienen en todo el proceso, tanto de diagnóstico, monitorización, seguimiento y informe prequirúrgico y seguimiento postquirúrgico. Y luego ya la tercera parte pues hablaré de los parámetros imprescindibles en ese informe radiológico prequirúrgico, y ya para acabar pues un poco de seguimiento radiológico y complicaciones postquirúrgicas. Vale, para empezar, bueno, pues hablar un poco de lo que es un aneurisma de aorta, ¿no? Y generalmente pues se habla de un aneurisma de aorta abdominal por una dilatación aórtica de más de 3 centímetros. Algunos series hablan de el doble del calibre también como criterio diagnóstico. La localización infrarrenal es la más frecuente de todas, y hay unos factores de riesgo asociados, como puede ser el sexo masculino, la edad, el hábito tabáquico, la hipertensión arterial, historias familiares, y luego hay otras enfermedades genéticas que predisponen a la existencia de ese tipo de aneurismos. Típicamente, por ejemplo, síndrome de Marfan es muy conocido. Luego, como la mayoría de casos son de etiología aterosclerótica y por factores de riesgo cardiovascular y tal, pues es una patología que es rara antes de los 50 años, a no ser que sea asociado a alguna de esas patologías genéticas o alguna cosa así. Pero es una patología que a partir de los 50 años tiene una prevalencia importante y se suele dar más en hombres que en mujeres. Luego, otra cosa importante es que mayoritariamente es una patología que es asintomática, y muchas veces el diagnóstico es casual. Muchas veces diagnosticamos un aneurisma diagórtico abdominal en un TAC de abdomen que hacemos en la urgencia, en una ecografía de control por otra cosa, lo que sea, ¿no? Y entonces, bueno, pues es algo importante porque muchas veces cuando dan síntomas es cuando se complican, ¿no? O cuando ya son muy grandes y existen roturas o algo así, ¿no? Luego, la indicación de tratamiento depende de varias cosas, y eso igual es un tema más de protocolos de cirujanos vasculares, de individualización también personal, pero así como a términos generales sería una indicación quirúrgica si un aneurisma de aorta abdominal tiene más de 5,5 centímetros o presenta un crecimiento de más de 10 milímetros año, 5 milímetros cada 6 meses, o se muestra sintomático, ¿vale? Clásicamente el tratamiento ha sido la cirugía abierta, ya sea por abordaje retroperitoneal o anterior, y últimamente, desde la época de los 80, se introdujo la técnica EVAR, que es endovascular aneurysm repair, un acceso endovascular por ambas arterias femorales y implantación de una prótesis que excluya el saco aneurismático.
este tipo de cirugía último del que hablo, bueno, la reparación endovascular, bueno, en algunas series se ha postulado como que tiene más supervivencia y menos complicaciones. También está un poco leyendo varios artículos y así muchos estudios, bueno, pues es como que hay un poco de dilema entre beneficios entre uno y otro, porque igual a corto plazo parece que tiene menos complicaciones la cirugía, pero a veces a largo plazo se podría complicar tal. Pero bueno, yo hoy me voy a centrar más en los parámetros necesarios como para esta reparación endovascular, porque son un poco más estrictos, ¿no? Ya que trata como de una introducción de una prótesis que tiene sus medidas y tiene sus limitaciones varias. Entonces, me voy a centrar más en eso. Vale. El papel de las técnicas de imagen en los aneurismas de aorta en general, pues es bastante extenso, ¿no? Generalmente es como en todas las partes del proceso tienen algún papel, ¿no? En la detección son indispensables y, como he dicho, muchas veces hacemos la detección de forma casual, ¿no? Por otras técnicas o por lo que sea, encontramos casualmente ese aneurisma. Entonces, en ese caso, evidentemente es indispensable. Luego la monitorización, porque si se decide que este aneurisma no es tributario a cirugía en ese momento y se tiene que monitorizar, pues la monitorización la vamos a hacer con técnicas de imagen. Y o sea, el papel que tenemos es importante en eso, en hacer el seguimiento y detectar que no haya unas complicaciones o que no tenga un rápido crecimiento. Y luego, evidentemente, tiene un papel en el planeamiento prequirúrgico, porque podemos aportar toda la información necesaria para esta cirugía, para implantar prótesis y tal. Y luego, evidentemente, en el seguimiento postquirúrgico, sobre todo en los casos eso de la reparación endovascular, para ver si tienen complicaciones o no. Y ahora hablo un poco de los diferentes tipos de pruebas de imagen que tenemos y qué papel pueden tener en ellos, ¿no? Tenemos la radiología simple, que realmente el papel es muy limitado, o sea, como mucho pues, nos puede aportar que casualmente pues, veamos unas paredes muy calcificadas, aumentadas de calibre, y pensemos que puede haber un aneurisma aórtico con las paredes calcificadas, pero en sí el papel no es mucho más allá que eso, ¿no? La ecografía realmente tiene un papel importante en algunos países. Así se plantea como posibilidad de método de cribaje y seguimiento, y realmente, o sea, tiene muchas ventajas, ¿no? Pues las típicas de siempre, la ecografía es mucho más accesible que otras técnicas, no irradia y es muy rápida, ¿no? El problema es que, bueno, también se valoraba la variabilidad, ¿no? Entre observadores. Igual para el diagnóstico es más útil, pero el seguimiento depende de las medidas que se hagan, ¿no? De ver, bueno, es un poco tal. El angiotac es como aquí un poco la joya de la corona, ¿no? Porque como todos hemos sido, cuando vamos trabajando en radiología, pues ya vemos que la mayoría de controles, ¿no? Y, y de pruebas se hacen en angiotac. Y bueno, es una técnica, la técnica Princeps aquí, ¿no? Tiene una gran resolución y nos permite detectar muchas cosas. Tenemos posibilidad de hacer TAC simple, TAC angiográfico, TAC en fases más retardadas, y nos puede detectar tanto, o sea, nos puede aportar tanto términos generales anatómicos del aneurisma, como podemos ver situaciones de otros vasos y otras complicaciones que puede haber asociadas. Podemos valorar muy bien la parte trombosa del aneurisma, la luz verdadera. También podemos ver realmente las calcificaciones de la pared y bueno, y es bastante accesible y tal. También podemos ver bien las prótesis, si han migrado o no. Bueno, como ya iré hablando más adelante, ¿no? Luego tenemos la angioresonancia, que es bastante superponible al TAC, ¿no? Realmente nos ofrece también muy buena resolución. Hay series comparándolos y es bastante equitativo, ¿no? Pero el único pequeño problema que podría haber con la reso es que igual para valorar las calcificaciones no tiene tan buena resolución, y luego que a veces algunas estenosis de otras arterias pues nos las podría como sobre valorar, ¿no? Y también, pues evidentemente, que es como un poco, es una técnica que tarda más tiempo y también es menos accesible que el TAC. Y luego la arteriografía, que ya ha quedado un poco relegada como técnica diagnóstica al ser
bastante invasiva, ya es más como técnica de tratamiento en caso que fuera necesario, ¿no? Aquí he hecho un poco, buscado un poco esas imágenes de las diferentes técnicas de imagen y, y para ver un poco la información que podemos obtener, ¿no? Y ahora que en el TAC también he olvidado que podemos hacer un montón de reconstrucciones 3D, multiplanares, y como ya hablaré más adelante, pues nos da esta versatilidad, ¿no? Entonces, vamos a centrarnos un poco en el protocolo de TAC y también pues decir que los protocolos exactos para el estudio de aneurismas aórticos depende también un poco de centro y de la finalidad del estudio, ¿no? Y tenemos, como he dicho, ¿no? Podemos hacer un TAC simple, un TAC en fase arterial y luego TAC en fase portal, fases retardadas, ¿no? Para tener otro tipo de información. Entonces, por ejemplo, el TAC simple pues, será imprescindible en la valoración de calcio, ¿no? Si queremos ver si tenemos la aorta más calcificada o menos, pues será imprescindible que tengamos al menos pues, esta fase de TAC simple. Si en vez de ser una situación de estudio prequirúrgico, de diagnóstico, de seguimiento, estamos en una situación de urgencia y tenemos una sospecha de rotura o de complicaciones, es importante que el TAC simple esté siempre, ¿no? Para ver si tenemos hemorragias o hematomas espontáneamente hiperdensos, u otras complicaciones que luego hablaré, y también evidentemente es necesario tener una fase de angio arterial y una fase más retardada, ¿no? Para ver si hay sangrados activos, roturas, lo que sea, ¿no? Y igual, pues en un caso de un estudio prequirúrgico, pues lo más importante, ¿no? Será el TAC en fase arterial para ver bien la permeabilidad de todos los vasos, la permeabilidad del aneurisma, la parte trombosada, ¿no? Y luego, pues, por ejemplo, en los seguimientos, pues es bastante necesario también tener un TAC en fase retardada para ver las endofugas y cosas así, que luego también ya lo explicaré, ¿no? Y luego el papel de las reconstrucciones multiplanares, reconstrucciones MIP y 3D, pues es aportar más valor añadido a esa exploración, ¿no? Y sobre todo las reconstrucciones multiplanares, como ya hablaré luego, pues serán muy importantes para valorar ciertamente de verdad el calibre aneurismático y también todas las medidas sin llevarnos a errores, ¿no? Y bueno, así un poco de algoritmo de cómo sería cuando diagnosticamos un aneurisma, pues si el cirujano decide que hay que hacer seguimiento, pues se hace un seguimiento, y si en el caso que estable se van haciendo seguimientos, en el caso de que crezca, pues se decide una reparación prequirúrgica que se hace un estudio prequirúrgico y se ve si se hace una cirugía abierta o una cirugía endovascular y luego unos controles postquirúrgicos. Ya empezamos con los parámetros pues, imprescindibles del informe prequirúrgico para el tratamiento endovascular sobre todo, y es como, bueno, lo he querido representar un poco como un camino, ¿no? Entre el radiólogo y el cirujano, ¿no? Intentar aportar todos los ítems necesarios para que ellos tengan un informe y los sirva a lo máximo, ¿no? Yo, como hablábamos antes en la charla antes de la presentación, ¿no? Eso, o sea, he hecho un poco una recogida, ¿no? De lo que he ido encontrando, pero eso es como decíamos, o sea, lo ideal sería, ¿no? En cada centro, pues acordar entre radiólogos y cirujanos qué es lo que a ellos les puede servir y qué es lo que ellos necesitan para hacer esta cirugía y para hacer un informe que sea súper útil para ellos y que podamos aportarles lo máximo posible. Ya iré empezar a desglosar todo este caminito que he ido construyendo, y lo primero que sería importante en explicar en el informe sería cuál es la forma del aneurisma y en qué localización está, ¿no? Podríamos, en cuanto a hablar de forma, podríamos decir que tenemos aneurismas saculares o fusiformes. En casos de aneurismas de aorta abdominal, pues los más frecuentes son los fusiformes, que es como una dilatación cilíndrica de la pared de la aorta que típicamente está causada por la debilidad de esa pared y que contiene las tres capas: la íntima, la media y la adventicia, ¿no? Y la mayoría de las veces está causada por aterosclerosis y son mucho más frecuentes que los saculares, que son más frecuentemente pues, traumáticos o micóticos. Y pueden ser tanto aneurismas verdaderos como pseudoaneurismas, estos últimos que he hablado, ¿no? Y en cuanto a la localización, la gran mayoría son infrarrenales.
pero algunos autores también clasifican en pararrenales, infrarrenales o yuxtarrenales según afectación o no de las arterias renales o más proximal, pero la mayoría serán infrarrenales, que es si están a 1 centímetro distal del origen de las arterias renales. Y aquí un poco de imágenes, las dos primeras imágenes corresponden al neurisma sacular que vi así hace poco y la siguiente pues a un neurisma fusiforme. Vale. Siguiendo con este caminito, pues la siguiente parte será explicar un poco y valorar las características de las calcificaciones y de los trombos murales, ¿no? En estas imágenes podemos ver imagen de algunos aneurismas y, por ejemplo, en este primero que vemos gran parte de trombosis, pero vemos una luz permeable, pues eso también es importante valorarlo, ¿no? Y explicarlo en nuestro informe, ¿no? Y describir la cantidad de trombosis que tenemos, si tenemos la cantidad de luz permeable que tenemos, también describir el tipo de calcificaciones que tenemos, porque sobre todo las calcificaciones más en el cuello proximal pueden llevar problemas de anclaje de la prótesis y si por ejemplo afectan más del 50% del perímetro del vaso podría llegar a ser una contraindicación, entonces es una información pues importante a dar también en nuestro informe, ¿no? Y al siguiente he agrupado unos cuantos ítems juntos para ponerlo junto en una ilustración y será la parte como más cuantitativa, ¿no? De nuestro informe, dar las dimensiones de este aneurisma, las 3 medidas generales de nuestro aneurisma, también dar información relevante sobre el cuello, tanto en dimensiones de diámetros y longitudes como de angulación del mismo respecto el vaso y luego también diámetros de las arterias ilíacas que pueden dar información para el acceso vascular en la reparación endovascular y luego otras longitudes en general para calcular el cuerpo de la prótesis y otras importancias. Ahora en esta ilustración lo explico un poco, ¿vale? Generalmente, como he dicho antes al principio en la charla he recogido un poco los datos que he ido encontrando y que me han parecido como que eran más relevantes y tal, pero es lo que digo en general. Finalmente, pues lo ideal es tener un consenso con los cirujanos de cada centro o lo que sea, pues hablarlo y llegar a un consenso de cuáles son las medidas que ellos les van a servir más, ¿no? Y en general, bueno, voy a describirlas un poco y explicar un poco. Lo primero sería hablar del cuello aneurismático proximal y será hablar del diámetro del cuello aneurismático, ¿no? Proximal, que es importante para decidir el calibre de esa prótesis y normalmente tiene que estar entre 17 y 32 milímetros, pero como digo, pues es una cosa que está en constante evolución y que también no es algo tajante, o sea que nuestro trabajo es dar ese diámetro y luego ya se estudiará si es posible o no realizar esta reparación, ¿no? Luego también tenemos que dar información sobre la longitud del cuello aneurismático, que es ideal que sea menor de 10-15 milímetros, evidentemente, como siempre, depende del tipo de prótesis y del fabricante. Luego también es importante dar el diámetro del cuello distal, porque si este cuello es muy estrecho, pues el implante de una prótesis bifurcada umbilical puede ser complicado y se tendría que poner pues una monolíaco, depende de eso, ¿no? Luego, el diámetro de ilíacas comunes también es importante para decir el diámetro distal de la prótesis. Tienen un límite tanto por encima como por debajo, ¿no? Y la otra cosa a decir sobre las arterias ilíacas es también que es muy importante decir, ¿no? Si este aneurisma se extiende hacia arterias ilíacas o no, porque muchas veces es el caso, ¿no? Y se tendría que valorar hasta dónde tiene que llegar la prótesis, si eso necesita reparación o no, ¿no? Y luego hay otros parámetros a valorar y, por ejemplo, o sea, el diámetro de la luz en general, aquí he querido representar como la parte trombosada, ¿no? Y la parte de luz verdadera, digamos,
y es importante dar estos 2 diámetros, ¿no? Y otro dato importante es el ángulo del cuello aneurismático, que es un poco también con lo que hablábamos antes, es una medida igual un poco más difícil de adquirir y más difícil de dar, pero porque también hay programas así en 3D o que nos ayudan a dar esa medida, ¿no? Lo importante es que generalmente que sea menor a 60 grados y también dar un poco de información sobre el tipo de cuello que tenemos. Y me refiero a forma, si es cilíndrica, que es como lo que sería más ideal, ¿no? O si tenemos una forma más cónica o algo para que, depende de la forma, podría favorecer el desplazamiento de esa prótesis. Y luego otra cosa muy importante es que todas las medidas se tienen que dar en plano ortogonal, siguiendo la luz central del vaso, ¿no? Porque si nosotros damos las medidas en el plano axial, tenemos riesgo de de infraestimar tamaños, sobre todo en aortas muy elongadas, que generalmente la mayoría, al menos un poco elongadas lo están, ¿no? Por las características de los pacientes que suelen desarrollar aneurismas de aorta, y es importante pues centrar esta línea en el centro del lumen del vaso para conseguir las medidas lo más fiable posibles, ¿no? Y bueno, esto es un ejemplo de el software que tenemos en nuestro hospital, ¿no? Y que es bastante útil, ¿no? Porque automáticamente y solo con pequeñas modificaciones pues nos centra el calibre, o sea, la línea central de la luz, y aquí podemos medir con más fiabilidad los diámetros máximos y podemos, o sea, nos ayuda en esa valoración, sobre todo a la hora de dar parámetros más cuantitativos, ¿no? Luego, otros parámetros importantes para dar en el informe sería la posición del origen de los vasos viscerales de este paciente, y también otras particularidades anatómicas y otros hallazgos que puedan influir, ¿no? Y aquí, bueno, he puesto una imagen de la medida, ¿no? Desde el aneurisma hasta el origen de la renal izquierda, por ejemplo, ¿no? Que esto es algo muy importante, que es decir, la distancia que tenemos hacia las arterias renales. Normalmente se da sobre todo la más baja, ¿no? Porque esto puede ser limitante a la hora de desplegar la prótesis, porque tiene que haber una distancia mínima para que puedan desplegar esta prótesis. Y en ese caso, si fuese muy cortita esta distancia, pues igual habría que plantear la necesidad de insertar una prótesis fenestrada para las arterias renales para poder desplegarla más arriba, ¿no? Luego, otra cosa importante a mencionar también, como ya he ido introduciendo antes, es hablar de si este aneurisma tiene una extensión hacia otras ramas arteriales, ¿no? Para saber si hay necesidad de tratarlo o de poner otros tipos de prótesis adaptadas también a estas arterias. También es muy importante decir que ramas viscerales tienen origen en el saco aneurismático. Sobre todo en aneurismas de aorta infrarrenal, por ejemplo, la arteria mesentérica inferior suele estar afectada, y eso es importante decirlo, ¿no? Luego también es importante hablar de las otras ramas viscerales, como por ejemplo si son todas permeables, si hay algunas estenosis o algunos problemas que se hubiera que tratar también en el mismo acto. Luego también es muy importante decir el número de arterias renales, si tenemos arterias renales accesorias o también si tenemos arterias polares renales, porque también un riesgo es que estas arterias polares pues se trombosen en el procedimiento en caso de existir. Y luego también hablar si tenemos, por ejemplo, unas venas renales aberrantes, como por ejemplo una renal retroaórtica, que nos podría llevar a complicaciones durante el procedimiento o lo que sea. Y generalmente, pues más o menos esto es todo en este parámetro. Y ya para acabar, pues el último sería hablar un poco de los signos de rotura inminente, que generalmente pues no, hay algunos que en el informe quirúrgico, como no tienen tanto papel, ¿no? Porque muchos pues serán sintomáticos, lo que sea, pero hay algunos de ellos que sí, que podemos encontrarnos en el informe. Entonces los voy a revisar así rápidamente, ¿no? Tenemos los principales signos de rotura inminente que tenemos, pueden ser el signo de la semiluna hiperdensa, como he dicho antes, pues que es muy importante, ¿no? Hacer un TAC simple
en los casos de sospecha de eso, de complicaciones, y representaría un hematoma de pared que se ve hiperdenso en el TAC simple, ¿no? Y corresponde como a una disección del trombo anterior o de la misma pared del aneurisma, ¿no? Y luego otro signo de rotura inminente es el aumento del diámetro máximo, que eso es como he ido hablando en el seguimiento, ya si se ve como un crecimiento progresivo, pues es un signo de que pueda acabar produciéndose una rotura. Y luego otros signos de rotura inminente es que cambia la morfología de los trombos, de las calcificaciones, ¿no? Que se vea una discontinuidad en una de las calcificaciones intimales o fisuras del trombo, lo que sea. Luego ya tenemos signos de rotura franca, como por ejemplo un hematoma retroperitoneal característico pues, de una ruptura del aneurisma aórtico, ¿no? Generalmente eso, como digo, no será tanto en el informe prequirúrgico porque será más en pacientes pues, con una clínica aguda, ¿no? Pero bueno. Y luego tenemos también como signo de rotura contenido, el signo de abrazo aórtico, que es una pérdida de diferenciación entre la pared aórtica posterior y otras estructuras adyacentes, o evidencia de continuidad con los cuerpos vertebrales, ¿no? Bueno, y aquí algunas imágenes, ¿no? Por ejemplo, en estas dos primeras imágenes vemos un aneurisma que aparentemente pues, no nos parece que esté muy complicado, pero tenemos un hematoma retroperitoneal, ¿no? Que nos puede representar pues, una rotura. Y en este caso, estas tres imágenes ya son de una rotura, claramente una rotura con su gran hematoma retroperitoneal. Este es un caso de urgencia de hace poco. Y luego esta imagen que no sé ahora si se ve muy bien, ¿no? Pero representaría el signo de la semiluna hiperdensa, que sería un signo de rotura inminente. Vale. Y ya pues con todo esto tenemos como un poco todo el informe prequirúrgico hecho, ¿no? Como todo este camino, ¿no? De información. Entonces, como digo, pues hay variabilidad, ¿no? Entre la importancia de dar esta información o no y de qué parámetros hay que dar o no, pero bueno, lo importante yo creo es eso, llegar como a un consenso con el equipo de cada hospital entre cirujanos y radiólogos y aportar la mayor información posible para ellos, ¿no? Y luego ya hablo un poco antes de acabar sobre el seguimiento y las complicaciones postquirúrgicas, ¿no? Sobre lo del tratamiento con reparación endovascular, pues la principal, ¿no? Bueno, como hándicap que diríamos de esa técnica es que hay que hacer un seguimiento de estos pacientes, ¿no? Al llevar esa prótesis, pues esta prótesis puede complicarse por ciertas complicaciones que ahora comentaré, ¿no? Entonces, generalmente, bueno, el seguimiento, pues como hasta ahora se hace con AngioTac, y los objetivos principales a estudiar son seguimiento del tamaño del saco aneurismático, que normalmente si la prótesis excluye correctamente el aneurisma y todo funciona correctamente, produce una reducción del mismo en los primeros controles y luego en controles sucesivos pues ver que este saco no vuelva a crecer, ¿no? Y luego ligado con eso es descartar endofuga, que es una de las complicaciones más frecuentes de estos casos, que ahora ya hablo también después 4 pinceladas, pero en caso de endofugas, pues este saco aneurismático puede volver a crecer. Otra cosa importante también es descartar migración protésica, que no es una cosa muy frecuente, no es una complicación muy frecuente, pero también hay que tenerla en cuenta, o descartar otras complicaciones, ya sea más precoces o más tardías, ¿no? Como podrían ser una trombosis de esta endoprótesis, que se haya formado un hematoma periprotésico, infecciones periprotésicas, o, como he dicho, la migración protésica u otras complicaciones menos frecuentes, ¿no? Los controles postquirúrgicos creo que no es algo que esté muy bien definido. Generalmente, bueno, como he ido viendo un poco, pues al mes de la intervención se suele hacer un angioTac de control y luego más o menos a los 6 meses y luego a un año, igualmente más un control anual y luego hay dudas de si se puede ir espaciando y tal. No he encontrado un consenso muy claro sobre eso, ¿no? Y luego la complicación, como he dicho, la complicación postquirúrgica más frecuente de la reparación endovascular de los aneurismas es la endofuga, que la definición es que persiste el flujo sanguíneo en la luz aneurismática a pesar de una correcta oclusión
exclusión con esta prótesis, ¿no? Y tenemos varios tipos de endofugas. Tenemos el tipo 1, que es un defecto de sellado de los puntos de anclaje. Luego se puede subdividir en tipo A, B y C, depende de si es al punto de anclaje proximal, distal o de las ramas ilíacas. O luego tenemos el tipo 2, que es el más frecuente de todos, que consiste en un flujo de reentrada por otras arterias dependientes de la aorta, como pueden ser las lumbares, las mesentérica inferior, renales accesorias, y por eso es importante, ¿no? Informar de la existencia de esos tipos de arterias en el estudio prequirúrgico, de si tenemos arterias renales accesorias, las lumbares y también la mesentérica inferior, si está en el saco, no, lo que sea. Y también eso se pueden dividir entre tipo 2A-B, A si es un solo vaso o B si es más de un vaso, ¿no? Luego el tipo 3, que es como un fallo de la estructura de la endoprótesis, depende de si es como de la unión de las dos partes de la endoprótesis tipo 3A o si es más como de más como agujeros dentro de la prótesis tipo 3B. Luego el tipo 4 habla de una porosidad de la endoprótesis y suele ser intraoperatorio o inmediato, y a veces suele resolver con la retirada de los anticoagulantes. Y el tipo 5 es la endotensión, que representa un crecimiento progresivo en los controles del saco aneurismático, pero sin encontrar un claro punto de fuga. Y luego hay otras complicaciones menos frecuentes, como ya he hablado un poco antes, como pueden ser la trombosis de la endoprótesis, hematomas, colecciones, infecciones y todo otro tipo de complicaciones. Pero bueno, quería hablar un poco de los endoleaks o endofugas, porque es la complicación más frecuente y en el día a día con lo que más te encuentras en los controles, ¿no? Y bueno, en estas imágenes he puesto aquí una endoleak, un tipo 2, que dependía de unas lumbares en estas dos imágenes, y esta es un tipo 1A que se ve en la parte más proximal a la fuga. Y nada, pues ya, como conclusión es que los aneurismas de aorta abdominales son muy frecuentes y sobre todo en población masculina mayor de 50 años, y como he dicho suelen ser asintomáticos, y por lo que el diagnóstico muchas veces es casual o lo diagnosticamos en caso de complicaciones con clínica aguda, ¿no? Y las técnicas de imagen son fundamentales tanto para el diagnóstico, para el planeamiento prequirúrgico, para la monitorización en casos tributarios de seguimiento o el seguimiento postquirúrgico para detectar complicaciones postquirúrgicas. Y la técnica más de elección hoy en día es la EVAR, aunque como he dicho está un poco en discusión todo, pero para poder llevarla a cabo es necesario conocer ciertos parámetros anatómicos del paciente y del aneurisma, tanto datos del aneurisma como datos de los otros vasos del paciente o otras complicaciones que podemos tener. Y el papel del radiólogo aquí es cuando es más importante, porque es indispensable, ¿no?, tener todos estos parámetros. Y la endofuga es la complicación más frecuente en EVAR, postquirúrgica, y es imprescindible una prueba radiológica para diagnosticar y seguir las mismas, así como seguir el crecimiento de los sacos aneurismáticos y otras complicaciones. Y hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Laura, por esa excelente presentación. Animo ya a la gente a que vaya escribiendo sus preguntas o comentarios en el chat. De momento tenemos uno de Carlos Alexander que nos pregunta, nos pone: felicidades, doctora Martos, por la completa revisión y excelente elección del tema y por los casos presentados. Realmente muy ilustrativo y bueno, de una forma muy clara y minuciosa, ¿no? Nos has enseñado todo lo que hay que, en teoría, revisar en el estudio prequirúrgico. Como pregunta antes, veo que no hay ninguna pregunta en el chat, hay más felicitaciones. Quería preguntar un tema que entre los cirujanos vasculares está muy de moda y en auge en los últimos años, es la impresión 3D, también para este tipo de estudios. No sé cuál es tu impresión hablando con ellos y si esto de la impresión 3D ha sido una moda, si realmente les es útil o se va a dejar de hacer impresión 3D y se va a atender más al análisis computacional 3D sin necesidad de la impresión, porque no les sirve para decidir
la cirugía o la prótesis? ¿O cómo lo ves todo ese tema? Yo, la verdad, igual aquí me puede ayudar un poco más Jaume si conoce más, pero sobre impresión sí que no tengo mucho conocimiento, ni he leído mucho, ni conozco mucho, pero sí que es verdad que de las reconstrucciones en general, ¿no? Mi percepción es como que son más estéticas que funcionales, ¿no? Las reconstrucciones muchas veces, ¿no? Porque sí que no te da como una imagen que está muy bien, ¿no? Y ves en general cómo se presenta el aneurismo, el aneurisma en el vaso y todo, pero yo las veo más estéticas muchas veces que funcionales, ¿no? Porque al final lo importante es la medida, ¿no? De si me va a caber esa prótesis aquí o no, pero no sé, Jaume, si en eso me puede ayudar un poco. No, es exactamente esto, ¿no? El 3D es muy bonito, pero a efectos prácticos, cuando tú tienes que coger una prótesis de una medida, ¿no? Tienes que coger una medida en concreto, ¿no? Verlo, si no lo tienes dimensionado, no es lo que decía Víctor. Es más importante, ¿no? Un montón de cálculos bien hechos, pero no el dibujo, ¿no? Lo que representa el dibujo y no. Exacto. Yo creo que eso es un poco así, ¿no? Las endoprotesis de aorta son muy caras, ¿no? Y te permiten, ¿no? Pues, y pasarte de recursos, ¿no? Tener impresiones 3D, tener softwares específicos, con lo cual deberíamos preguntarles a ellos, ¿no? Lo que realmente les ayuda, ¿no? La impresión 3D de la misma a lo mejor te puede ayudar, ¿no? Más por la derecha, más por la izquierda, pero no una ayuda de escoger y finalmente la prótesis buena y mejor en cada caso. Muy bien. Sí, lo importante es hacer unas buenas medidas, ¿no? Eso es el primer paso. Exacto. Puede ser sí. adicional, accesorio que puede ser útil, pero lo imprescindible es hacer unas buenas medidas y, como ha dicho Laura, sobre todo hacerlas perpendicular a la luz aórtica, ortogonal a la aorta, y no hacerlo en los planos ortogonales del cuerpo, ¿no? Sino de la aorta, porque si no estamos sobreestimando. Hay una pregunta de Carlos Fuentes, pone: buenos días, doctora, y felicidades por su presentación. Teniendo en cuenta que los aneurismas tienen formas irregulares y es complicado, ¿en algún caso se puede estimar el volumen del aneurisma? ¿Sería de alguna utilidad calcularlo? Bueno, generalmente más que volumen, pues intentar dar, bueno, las tres medidas, ¿no? En los tres planos del espacio y, como he dicho, pues hacerlo de la forma más fiable posible, usando la luz central, o sea, la línea central de la luz de la aorta. Pero el volumen en sí, la verdad es que no sé, no he encontrado mucho como de volumen en centímetros cúbicos o lo que sea. Es más dar tres medidas que volumétrico, pero tampoco sé exactamente. No, pues supongo que con que los valores de corte para indicación de cirugía, como has comentado, ¿no? Que sean más de 5,5 centímetros o 10 milímetros anuales, las guías están basadas en los diámetros, pues realmente lo que se utiliza son los diámetros. Si las guías estuviesen basadas en volúmenes, pues quizás se valorarían más los volúmenes. No sé, esa es mi impresión, ¿eh? Y que el volumen es más complicado de medir que el diámetro. Pero si el diámetro lo medimos con los softwares que hay ahora, como has enseñado, ¿no? Estirando la aorta, ortogonal, pues estas dificultades que tiene el hecho de que la aorta esté angulada o tenga irregularidades, pues ya no es tan complicado, ¿no, Laura? Sí. Sí, yo creo que se basa más todo en diámetros y en medidas que no en parámetros más volumétricos, ¿no? Adrián también Adrián Roset pone: muy buena presentación, Laura. Y tiene una duda rápida desde el punto de vista fisiopatológico: ¿por qué son más frecuentes los aneurismas de aorta infrarrenal que no los de suprarrenal? Si has leído algo de esto, es algo que quizá Jaume también puede echar un... Pues no sé.
porque no lo sé exactamente, la verdad. El mecanismo fisiopatológico aquí me pillas un poco, pero bueno, generalmente como la principal causa es por aterosclerosis, pues supongo que se afectará más por alguna razón y también, no sé, ¿Jaume? No, yo sin saber, lo que pienso es que no, las grandes arterias, en realidad, cuando salen ramas grandes, lo que están haciendo también es dar estabilidad a las capas de la aorta. Cuando salen las renales, ¿no? El hecho de que la gran mayoría sean infrarrenales es que las últimas grandes arterias de la aorta abdominal, la que bajamos son las arterias renales. De las arterias renales hasta bifurcación ilíaca no hay ninguna grande arteria que sale, y esto supongo que le dará menos sujeciones externas y yo supongo que debería ir por ahí, pero no, así de entrada no, es algo evidente pero que no me había planteado nunca. Probablemente haya una combinación de fenómenos tanto hemodinámicos, ¿no? Porque hay la bifurcación de la aorta, como de debilidad de la pared, como decía Laura, ¿no? De que es mucho más, hay mucha más ateromatosis habitualmente en la aorta abdominal infrarrenal que no suprarrenal, ¿no? Debe ser una combinación de factores, De varios tanto factores. hemodinámicos como de la aorta, pero la realidad es que sí, que es mucho más frecuente en Sí, la aorta. no me lo había planteado, simplemente me lo había creído y ya está. Muy bien, pues no hay más preguntas en el chat, por lo tanto daremos como concluida la sesión. Yo creo que ha sido una sesión excelente, que hemos aprendido mucho, sobre todo de cuándo hay que operar la aorta y qué hay que ver, ¿no? Que hay que hacer una valoración cualitativa de cómo es la morfología, dónde está situada, después hacer mediciones, las mediciones necesarias, pero imprescindibles, como son pues la angulación, las he enseñado, tamaño del cuello, la luz, el diámetro con el trombo, sin el trombo, porque es diferente, la extensión, en fin, un montón de medidas, y también cómo valorar pues quirúrgicamente, cuando está la prótesis puesta, las posibles complicaciones. Y también una cosa importante que nos han enseñado, que son los signos de riesgo para valorar una posible rotura inminente, que esto tiene implicaciones importantes en el manejo, porque supone de poder diferir la cirugía, tenerla que hacerla inminentemente, ¿no? En definitiva, muy bien, Laura, yo creo que ha sido muy interesante. No sé si Jaume quiere añadir algo más, si tú, Laura, quieres añadir algo más. Y ya está. Si Lo no, pues dicho, entonces excelente presentación, sí. muchas gracias a los dos, muchas gracias a la Muchas gracias. audiencia y nos vemos mañana en una nueva sesión de la plataforma. Que vaya bien. Hasta Merci, luego. adiós. Adiós. Adeu.